Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Bienvenidos a Alcalá Festejante, el ciclo de la Institución de Estudios Complutenses dedicado a las antiguas celebraciones de nuestra ciudad. Esta conferencia impartida por Jesús Félix Pascual Molina de la Universidad de Valladolid. Hoy viajamos al año 1548, cuando Alcalá de Henares recibió la visita del joven príncipe Felipe, futuro Felipe II. La ocasión merecía un esplendor sin igual. Durante varios días la ciudad universitaria se transformó en un gran escenario de fiestas caballerescas, justas, cañas, luminarias y banquetes. Una celebración que mostraba la riqueza, la lealtad y el orgullo complutense. Era el Renacimiento en su máximo esplendor, donde la educación, el arte y la política se unían bajo una misma estética. Aquellas fiestas fueron también un mensaje. Alcalá mostraba al mundo su lealtad a la corona y su refinamiento cultural. El cronista Jesús Félix Pascual Molina nos recuerda que estos festejos reflejaban la imagen ideal del príncipe cristiano, culto, justo y caballero. Y a continuación escucharemos la conferencia de Jesús Félix Pascual Molina de la Universidad de Valladolid. Para hablar además de un tema muy concreto dentro de las líneas de investigación a las que yo me dedico, que tiene que ver sobre todo con la fiesta cortesana, el tema de los festejos caballerescos, y a raíz de un artículo que escribí sobre las fiestas que se celebraron en Alcalá de Henares en honor de Felipe II, o ya veremos, más bien organizadas por el propio príncipe,
pues quería compartir hoy con ustedes algunas cuestiones relativas a esos festejos. Lo que quería hacer en realidad era no tanto describir lo que aquí ocurrió en 1548, sino sobre todo contextualizar por qué las fiestas que se celebraron en Alcalá fueron importantes, ¿no? Por lo tanto, voy a hablarles primero de los festejos caballerescos, en qué consistían, cuáles eran las partes, cómo se organizaban, cuál era un poco la finalidad de ese pasatiempo, que no dejaba de ser un deporte. Veremos luego el caso concreto de lo que ocurrió en Alcalá y finalmente lo quiero contextualizar en el caso europeo, ¿no? Para que entiendan, insisto, por qué fue importante lo que aquí ocurrió. Vamos entonces a ver primero un poco ese inicio, ¿no?, acerca de estas fiestas cortesanas, a qué se refieren y en qué consistían. Y es verdad que durante el reinado del emperador Carlos V los festejos caballerescos fueron muy importantes, ¿no? Sobre todo como un pasatiempo, como un entrenamiento para la guerra en realidad, ¿no? Estoy refiriéndome a justas, torneos y todo tipo de combates entre caballeros vestidos de armadura, pero realmente en el siglo XVI se fueron transformando en algo más teatral. Ya no era solamente una cuestión de combatir y mostrarse diestro con las armas, sino fundamentalmente se trataba de un ejercicio de representación, ¿no? Un ejercicio, de alguna manera, un escaparate un poco de las relaciones de poder y también un escaparate de la magnificencia. La magnificencia, recuerden, es una virtud de los poderosos, consiste en gastar mucho, pero en gastar bien, digamos, ¿no? Es decir, mostrar que se tiene posibilidades económicas de efectuar un gran gasto, de manera que los gobernantes aparecían siempre pues elegantemente vestidos o con riquísimas joyas, rodeados de tremendos tapices, vistiendo armaduras hechas a medida. Se trataba de una virtud, como les digo, vinculada a los gobernantes. Esa transición, ¿no?, entre un mero entrenamiento marcial y una competición deportiva destinada fundamentalmente a la exhibición pública va a ocurrir especialmente, como les digo, en el siglo XVI, pero tiene un antecedente muy claro. Es verdad que los festejos caballerescos tenían lugar en toda Europa, en España también, por supuesto, pero sin duda están ligados en su máximo esplendor al personaje que tienen en pantalla, al emperador Maximiliano I. Recuerden, Maximiliano I es el abuelo paterno de Carlos V, ¿de acuerdo? Este personaje ha sido conocido por la historiografía como el último caballero. Es decir, de alguna manera era como el paradigma de los caballeros medievales, un hombre apasionado de las armas, un hombre apasionado de los deportes caballerescos, que siempre intentó no solamente practicar, sino también conocer en profundidad, como ahora van a ver. Incluso él entendía que desde pequeños los nobles debían ejercitarse en el uso de las armas. Lo que están viendo en pantalla es un grabado de ese libro, El Rey Blanco, de Weisskönig, un libro escrito por el propio emperador Maximiliano, y en este caso es la imagen correspondiente al capítulo El Rey Blanco niño juega con otros niños, ¿no? ¿Y a qué juegan los niños en este momento? Sobre todo los niños nobles. Están viendo de izquierda a derecha, disparan un pequeño cañón, tiran a la ballesta, aprenden a tensar un arco, pelean y sobre todo, no sé si están viendo en la mesa, juegan también a emular a los mayores, juegan también a emular los torneos y los festejos caballerescos de sus mayores. De hecho, en el Museo de Viena se conserva este juguete, dos caballeros sobre ruedas, ¿no?, que se podían lanzar, les falta la lanza, pero se podían lanzar uno contra otro, ¿no?, casi como los Playmobil con los que yo jugaba de pequeño, ¿no?, pues casi un juguete en esa línea para ir adiestrándose, para ir conociendo el arte de la caballería. No solamente la caballería va a ser un elemento fundamental en la educación, sino que, como les digo, el propio emperador va a querer conocer de primera mano todo lo relativo a la fabricación de las armaduras. Dicen las crónicas que se interesó tanto que incluso visitaba a los armeros en su taller, y aquí ven otro grabado de ese libro, del Rey Blanco, del Weisskönig, donde el propio Maximiliano aparece con un gesto de cercanía con uno de los armeros. Él va a crear una armería en su corte de Innsbruck, donde los armeros van a fabricar las armas de la mejor calidad. Pero el propio emperador Maximiliano se va a preocupar por conocer todo el proceso de fabricación. E incluso va a llegar a desarrollar, o gracias a su interés se va a desarrollar, un tipo de armadura, lo que se denominan los arneses, unas armaduras que no solamente estaban hechas a medida, sino que tenían piezas intercambiables que permitían que la armadura pudiera adaptarse para los distintos pasatiempos. Luego veremos algunos de ellos: luchas a caballo, luchas a pie, con lanza, con hacha, con barrera, sin barrera. Por lo tanto, el emperador, dicen las crónicas, sabía muy bien vestirse y armarse y conocía perfectamente qué arma utilizar, entendiendo por arma la armadura, ¿verdad?, qué arma utilizar en cada momento.
Él de alguna manera va a legar todo esto a sus descendientes, como luego veremos. De hecho, él escribió varios libros, no solamente ese Rey Blanco que les he mostrado unas imágenes, sino también escribió otros 2 libros. Por un lado el Tewerdank. El Tewerdank es como una especie de narración en clave de novela de caballería de su viaje para contraer matrimonio con María de Borgoña, pero también escribió el Freidal, un libro de torneos. En todos estos libros siempre está muy presente esa cultura caballeresca, esos festejos caballerescos de los que hoy les voy a hablar. De hecho, su armería, una armería muy numerosa, ¿no?, con numerosas piezas, una armería muy excepcional que fue pasando a sus herederos, se conserva hoy en gran medida en el Museo Kunsthistorisches de Viena, y en gran parte esas piezas no son solo armas de guerra, sino que en gran parte, si ustedes conocen el museo o van a visitarlo, van a ver cómo la mayor parte de los conjuntos son precisamente piezas para utilizar en los festejos caballerescos, como este que tienen en pantalla, esos festejos que ustedes conocen de las películas, ¿verdad?, donde un caballero se lanza a toda velocidad contra otro. Olviden las películas, se nos muestra siempre como que el caballero casi no puede andar, si se cae el caballo lo tienen que levantar con una grúa y cosas así. No, un caballero con una armadura de estas tiene que poder correr, saltar y pelear y tirarse por el suelo. Son armaduras que es verdad eran pesadas, pero una armadura completa venía a pesar como 40 kilos, más o menos, que es bastante, pero bueno, cuando eres una persona entrenada desde niño, ¿no?, a vestir armadura, pues probablemente se sintieran bastante cómodos, ¿no?, con estas piezas. Siempre estos festejos, vamos a relatarles un poco cómo se desarrollaban, ¿no?, y cómo se configuran en la época del emperador Maximiliano, y así van a pasar a la época que a nosotros nos interesa. Siempre comenzaban con un detonante, ¿no? Había un baile o una celebración en la corte donde ocurría algo que servía para que los festejos comenzaran. Por ejemplo, aparecía un brujo. Por ejemplo, las damas eran secuestradas, como pueden ver en esta imagen, ¿no?, de la que luego voy a hablar. Llegaba un emisario de un lejano reino. Siempre ocurría algo, siempre hay un paratexto, ¿no? Siempre hay una narración que sirve un poco de detonante para la celebración de estos festejos. Esto sin duda les tiene que servir para darse cuenta de este cambio al que yo antes me refería. Esto ya no solo es un entrenamiento, sino que esto es algo más, parece una escenificación, no una representación teatral, parece un arte más performativo que no simplemente un ejercicio ecuestre. Este paratexto, ¿no?, este motivo, ¿no?, literario que sirve para que comiencen los festejos era seguido después de la publicación del cartel. Así se denomina en la documentación. Se publicaba un cartel con las condiciones del combate, cuántas pruebas iba a haber, si se iba a pelear a caballo o a pie, si se iba a combatir con barreras o sin barreras, e incluso cuáles iban a ser los premios, porque en estos festejos siempre había varios premios que van a ir cambiando con el tiempo. Al principio, desde la Edad Media, los premios eran fundamentalmente por ser hábil con las armas o por montar muy bien a caballo, pero a medida que entramos en el siglo XVI, y como vamos a ver luego en la época que a nosotros nos interesa, los premios se daban, por ejemplo, al más elegante, al más gallardo, al que mejor sabía relacionarse con las damas que asistían a la celebración de estos festejos. Es decir, hay una clara evolución desde el mero combate a la teatralización, como digo, de los festejos. Se publicaba el cartel, se fijaba el día y la hora prevista para que comenzara el combate, y las ciudades comenzaban a construir la liza. Es fundamental construir el escenario en el que van a celebrarse esos festejos, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de una empalizada de madera que va delimitando el espacio donde los caballeros van a combatir, pero dejando también una especie de segundo cerco para que se puedan mover los árbitros, porque esto es un deporte y por lo tanto tiene normas, tiene reglas, y hay árbitros que velan por su cumplimiento. Y después se van a colocar las gradas donde se sitúan, ¿verdad?, durante la celebración de los festejos, pues las damas, los jueces y los nobles que asisten a las celebraciones. Todo de madera, muy sencillo, construido por los carpinteros, o bien de las ciudades, que son las que suelen organizar los festejos, o bien los carpinteros de la Casa Real, que son los que dentro de la caballeriza, era un departamento, ¿no?, de la Casa Real. La caballeriza no solamente eran los que cuidaban a los caballos, sino también los que se encargaban de todas estas escenografías, pues van a ser los encargados, como digo, de levantarlas, y luego
claro, parece muy simple, ¿no? Pero luego se cubrían de tapices, se cubrían de tejidos, se cubrían de escudos, de banderas, de elementos que ornamentaban, ¿no? Convertían lo que era una simple empalizada de madera, lo convertían en un escenario digno para la fiesta. El componente teatral es fundamental, para que se hagan una idea de esta cuestión también. La entrada de los combatientes en la liza está rodeada de una gran parafernalia. Cuando los caballeros van a presentarse, aquí están viendo un torneo que se celebra en la Gran Place de Bruselas en los años 60, y están viendo las gradas donde están los nobles, ¿verdad?, las damas, ven la empalizada que hemos visto en la imagen anterior, y sería el cortejo que muestra a los caballeros presentándose, entrando, los equipos, digamos, presentándose al público, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? No solamente van los caballeros montados en sus monturas, aquí pueden verlo, con sus armaduras y sus lanzas, sino que aparecen lo que se llamaba las invenciones. Cada caballero o cada equipo de caballeros entraba en la liza con un carro alegórico, con actores vestidos de distintos personajes mitológicos, haciendo alusiones al amor cortés, con jeroglíficos que mostraban juegos de palabras. Para estas invenciones también había premio. ¿De acuerdo? Al final de los festejos solía entregarse un premio. Las descripciones son muy divertidas porque dice, apareció fulanito con dos elefantes, que no eran elefantes, eran caballos disfrazados de elefantes, ¿no? Como podemos ver un poco aquí estos caballos con las gualdrapas. O aparecieron unos unicornios que guiaban un carro. Bueno, pues no eran unicornios, lógicamente, también eran caballos disfrazados, ¿no? Pero hay un esfuerzo por sorprender, un esfuerzo por presentarse en la liza de la forma más maravillosa posible. A veces hay quien podía hacerlo de una manera realmente increíble. En los torneos que se celebran en Valladolid en 1544, después del primer matrimonio del príncipe Felipe, pues el hijo del marqués del Valle, es decir, el hijo de Hernán Cortés, aparece con un carro tirado por unos camélidos americanos, ¿no? Probablemente unas llamas o algo parecido, unas vicuñas o algún otro tipo de animal, ¿no? O el príncipe Felipe, en aquel torneo de Valladolid, entró en la liza montado en un camello. Y esto no era un caballo vestido de camello, era un camello de verdad, ¿no? Es decir, los caballeros intentan sorprender, intentan hacer gala de una cierta excentricidad, nos podría parecer hoy, pero en todo caso presentarse de la forma más ostentosa, más magnífica posible ante los espectadores. Esa teatralidad de los festejos caballerescos, y luego voy a referirme a ello cuando hable de los festejos de Alcalá de Henares, esa teatralidad, sobre todo en lo que se refiere al caballero, afecta a su montura, a la decoración de su montura y a su propia ornamentación, ¿no? Me refiero a estas telas de colores que llevan los caballos, es lo que se llama gualdrapa. Las gualdrapas de los caballeros siempre iban decoradas con unos colores que no son casuales. Los colores significan siempre algo, ¿eh? O bien son los colores heráldicos del caballero, o bien son colores que tienen que ver con el amor cortés. El verde, por ejemplo, era el color del amor cortés en esta época, o el amarillo, que tiene que ver con los celos, y a veces se jugaba con ese tipo de combinaciones de colores para lanzar distintos mensajes, ¿no? Esto, que es de un libro de torneos alemán del siglo XVI, pues lleva en la gualdrapa, el caballero lleva un emblema, en este caso esta figura de un cupido atado a un árbol, ¿no? Haciendo referencia también al amor, ¿no? Al amor cortés y a cómo el caballero es cautivo del amor por su dama, ¿no? Muchos juegos que tienen que ver a veces con las novelas de caballerías o con los episodios de los héroes de la literatura, que eran un poco en quienes se inspiraban estos caballeros. Ahí tienen también otro muy interesante, ¿no? Este les decía, la gualdrapa es amarilla y verde, que son los colores del amor cortés y de los celos, y en la cimera, que es otro elemento de la ornamentación, que es la decoración que se lleva encima del casco, la cimera lleva una figura con una lanza y un corazón, haciendo referencia, ¿no?, al sufrimiento del amante, ¿no? El que ama sufre, y por eso aparece así. O también, por ejemplo, aparece mucho en los caballeros este otro emblema, que es un búho que se enfrenta solo a otros pájaros. Es un poco el emblema de la valentía, de la osadía. Los caballeros tienen que ser osados, tienen que ser valientes. Claro, toda esta cultura visual hoy la hemos perdido y nos parece a veces un galimatías, pero para la gente del siglo XVI tenía su sentido y era fácilmente comprensible, porque, como les digo, eran motivos que se tomaban de la literatura caballeresca, de la literatura del momento, y que más o menos todo el mundo, al menos la gente de la corte, sí que acertaba a comprender, acertaba a entender.
Después de toda esta presentación, ¿no?, todo este elemento teatral, van a comenzar los juegos, que pueden ser de muchas maneras, ¿no? Nosotros siempre utilizamos como sinónimo justa y torneo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? La justa es el combate de dos personas, uno contra otro. Es lo que vemos en las películas, cuando un caballero se lanza contra el otro, ¿no?, a toda velocidad, y chocan sus lanzas y uno de ellos cae, eso es una justa. El torneo es un combate entre dos grupos de caballeros, ¿de acuerdo? Dos grupos de caballeros, que puede celebrarse de distintas maneras, como ahora vamos a ver. Especialmente los torneos, y es lo que tiene que ver con Alcalá de Henares en 1548, se celebran bajo la fórmula de las aventuras, o lo que en el mundo europeo se llamó los pasos de armas. ¿Qué es una aventura? Cuando se convoca el torneo, se convoca bajo una historia, ¿no?, un paratexto, como les decía antes, con varias pruebas. Para declararse vencedor en el torneo habría que superar varias pruebas. Ser el mejor con el hacha, o puntuar rompiendo lanzas en la justa, o derrotar a otros caballeros en un todos contra todos. Todo eso llevaban una hoja apuntando, ¿no?, una lista de puntos, y al final pues se declaraba un equipo vencedor. Un equipo que era el que convocaba la justa es el que se denominaba mantenedor, y los que se enfrentaban a estos mantenedores eran los aventureros. En el caso de Alcalá, en 1548, el príncipe Felipe, futuro Felipe II, fue el mantenedor, porque los torneos los organizó él. Otras cuadrillas que se enfrentaron fueron los aventureros, ¿de acuerdo? Esos combates, ya sean justas o torneos, es decir, combates individuales uno contra uno o combates grupales, podían ser a caballo. Podían ser a caballo y con barrera, es decir, corriendo uno contra otro con una empalizada de madera en el medio, que es lo que se llamaba la tela. Esto no era muy habitual en España, ¿eh? En España se corría uno contra otro, pero sin línea divisoria. Pero en Europa era muy, muy común, y por tradición flamenca también va a llegar a España. Lógicamente también podía haber combates a pie, con distintas armas, con espada, con hacha, con lanza, con martillo de guerra, con todas las armas que a ustedes se les pueda ocurrir. Esta imagen es muy interesante, es de un libro de una persona que se destacó en Europa, Jacques de Lalaing, por ser un asiduo a los torneos que se celebraban en toda Europa. Él recorría toda Europa, donde había torneos, allí se plantaba para competir, ¿no? Era, digamos, un justador profesional, ¿eh? Y esta es muy interesante porque estamos viendo a Lalaing contra su contrincante, pero para que vean los árbitros. Estos personajes que llevan esas varas de madera son los árbitros, y como Lalaing ha derribado a su oponente, van a detener el combate para que no se lesionen, para que no se dañen. Piensen que es un deporte, no se trata de matarse. Esto no son gladiadores en el circo romano, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar que haya algún peligro, pues se suspende la lucha. Podía ser el combate a pie, como están viendo, en una liza más o menos abierta, o también les gustaba mucho el combate a pie con barreras. Y lo que se hacía era simular el asalto a un castillo. Se colocaba una barrera, se combatía con un equipo a cada lado de la barrera, peleando como si estuvieran asaltando un castillo. Como ven, todo esto tiene que ver con el entrenamiento marcial, ¿no? Tiene que ver con cuando las justas eran una preparación para la guerra. Y sobre todo solía haber algo que era con lo que culminaban estos festejos, porque siempre más o menos era de la misma manera, que era lo más peligroso, lo que se llamaba la folía o la folla o la melé, ¿no? Es decir, la locura, es lo que quiere decir folía, o la melé, un combate de todos contra todos. Por ejemplo, al príncipe Felipe, mientras era príncipe, no le dejaban participar en la melé, porque era muy peligroso. Esto era un todos contra todos, y ahí ya no sabías quién era de tu equipo y quién no, y acababan todos maltrechos, ¿no? Acababan casi siempre magullados. Lo que están viendo es una reconstrucción, me parecía graciosa la foto para traer aquí, porque hay una competición deportiva todavía hoy, en el siglo XXI, que se llama Battle of the Nations, la batalla de las naciones, y son deportistas que todavía están recorriendo el mundo emulando a los caballeros medievales y haciendo este tipo de peleas, ¿no? Es el combate que se celebró en Barcelona en 2017 y que enfrentó a Inglaterra contra Rusia en el 21 contra 21. Es decir, 21 combatientes contra otros 21, ¿no? Imagínense el jaleo, así que es lógico que se advirtiera siempre al príncipe Felipe que no participara en la melé porque era muy, muy peligroso. No había muchos heridos, ¿eh? Piensen que cuando vemos las crónicas nos puede parecer una burrada de deporte, pero no solía haber heridos. Y en todo caso, los que peor lo pasaban eran las monturas.
Los caballos sí solían sufrir bastante, ¿de acuerdo? Pero no hay muertos, no es un deporte en el que haya muertos, salvo excepciones muy conocidas por la historia, ¿no? Como el rey de Francia, Enrique IV, cuando le atraviesa el yelmo una lanza en un combate singular, ¿no? Hay accidentes que pueden ocurrir, pero no era, como digo, lo habitual. Además de todas estas tipologías que les estaba comentando, todos estos tipos de combate, pues también podía especificarse en las normas con qué tipo de armas se podía combatir. Lo que están viendo en pantalla es lo que se llama un arnés de justa. El arnés de justa es una pieza destinada específicamente al combate uno contra uno. Es muy aparatosa, como están viendo, pero hay que protegerse, ¿no? Tiene que estar el caballero bien protegido para evitar accidentes, y casi es una armadura monolítica, podríamos decir, con muy poca movilidad. Fíjense, el yelmo es un yelmo de tonel, como se suele denominar, con muy poca visibilidad para el caballero. De hecho, el caballero, si quiere ver al oponente, tiene que bajar la cabeza para poder mirar por esa rendija, pero es lo más cómodo para evitar que te metan la lanza por la visera y te puedan hacer daño, ¿no? Luego también el impacto se recibe en el hombro izquierdo, por lo tanto esa parte va muy protegida con un escudo que forma parte de la propia armadura. Y no es el caso, pero muchas veces la lanza también va, embutida o unida a la propia armadura. Esto es lo que se llama un arnés de justa. Pero también existían distintas piezas como lo que se llama el arnés de guerra. Y eso eran piezas como las que se usaban para ir a la guerra, pero en este caso, pues para vestirlas para estos festejos caballerescos. Como ven, una variedad tremenda de tipologías de combates, distintas armas, distintos premios, un espectáculo perfectamente reglamentado y que tiene que ver, como vamos a ir definiendo poco a poco, con estas cuestiones de la representación y la presentación ante los demás, ¿no? Ante los iguales. No termina ahí, Después de los combates y las magulladuras y los moratones, todos se acicalan y van a palacio para la segunda parte, que es el banquete, el baile y la entrega de premios. Y entonces esa parte también es muy festiva, los caballeros, como si no hubiera pasado nada, pues se departen tranquilamente entre ellos, charlan entre ellos, bailan con las damas y sobre todo estas son las que entregan los premios. Son las damas de la corte las que eligen a los ganadores y las que en este último acto pues entregan lo que se llamaba los precios, es decir, los premios del combate a los mejores caballeros. Yo cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, no sé por qué, yo pensaba que en el pasado la gente se iba a la cama muy pronto, No sé, una vez que ya no hay luz, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero leyendo las crónicas de los torneos es tremendo, porque a veces dicen, no, eran las 2 de la mañana y seguían bailando y bebiendo y comiendo, o el príncipe no se retiró hasta las 4 de la mañana, o sea que después del festejo alargaban, ¿no?, la celebración largo y tendido, No estaban tan cansados después de haber estado todo el día dándose de espadazos como podría parecer. Bueno, ese es un poco el contexto de dónde viene esta tradición, cómo se organizaban los festejos, y este que tenemos en pantalla es, en cierta manera, nuestro protagonista, ¿no? Felipe II, el futuro Felipe II, nacido en Valladolid en 1527, un príncipe identificado, ¿no?, como el perfecto príncipe del Renacimiento, pero que en esto de los festejos caballerescos tenía mucho que ver con sus ancestros, ¿no?, con su padre y sobre todo con el abuelo de este, ¿no?, con el emperador Maximiliano, como hemos dicho. Los cronistas recogen en sus narraciones cómo a Felipe le encantaba este tipo de pasatiempos. Dice, por ejemplo, Cabrera de Córdoba, no aborrecía los entretenimientos, por ejemplo. Es decir, le encantaba, ¿no? Y dice, y parecíale humanidad y cortesía meterse en todos los pasatiempos del palacio y de la corte. Y cuando era niño, dice el cronista, lo hacía entre las damas. Es decir, no dejaba de asistir, ¿no? Si no podía participar porque todavía era pequeño, pues él iba con las damas, pero para no dejar de asistir, no dejar de ver esos pasatiempos. Tenemos muchas narraciones de cómo el príncipe emulaba a su padre y a sus ancestros y organizaba sus propios torneos con sus amigos. Cuando eran niños, en lugar de usar lanzas, usaban los cirios de la capilla y se pegaban con ellos como si fueran lanzas o como si fueran espadas, ¿no? Luego pues, venía la reprimenda, claro,
bueno, aunque está bien ser hijo del emperador Carlos V, porque mientras daban una azotaina a los demás nobles, a ti no te azotaban, ¿no? Entonces le reñían, pero los que cobraban eran después sus amigos, ¿no? O incluso con caballitos de madera en los jardines de los palacios donde estuviera la corte, también se enfrentaba don Felipe a sus compañeros. Es decir, desde pequeño se ve que estuvo muy inclinado a este tipo de pasatiempo, como les estoy diciendo. Estos festejos tienen mucho que ver también con la formación, de alguna manera, con el interés, de alguna manera, de las lecturas, ¿no? El interés intelectual, podríamos decir, del príncipe Felipe. Desde muy pequeño, los libros de caballerías forman parte de su biblioteca. Y hay algunos que están repetidos una y otra vez. Es decir, ya no solamente se trataba de leer el libro, sino que casi podríamos decir que había un afán coleccionista con respecto a estas narraciones, ¿no? Por ejemplo, un libro omnipresente es el Amadís de Gaula. El Amadís va a ser un libro fundamental para el príncipe Felipe. De hecho, en los torneos que él organiza siendo joven, casi siempre va a imitar al Amadís de Gaula. Va a utilizar los mismos colores que viste el Amadís, va a utilizar alusiones a personajes del Amadís, como Urganda la desconocida, por ejemplo, o incluso va a utilizar los nombres que utiliza Amadís en la narración. Amadís, cuando es despreciado por su amada, utiliza el nombre de Beltenebros, ¿no? Pues, por ejemplo, el príncipe Felipe también va a usar ese nombre en algunas competiciones. O, por ejemplo, todas las narraciones del ciclo del rey Arturo, todas las narraciones que tienen que ver con la búsqueda del Grial, todas las narraciones de Perceforest, por ejemplo, los héroes míticos del ciclo bretón, son fundamentales en su biblioteca. Claro, pueden entender que cuando en 1554 Felipe II contrae matrimonio con María Tudor, la reina de Inglaterra, los cronistas dicen: el príncipe está muy emocionado porque va a poder ir a Inglaterra, lugar de las aventuras de sus héroes. Los españoles dijeron: vamos a Inglaterra, que son las tierras de Amadís, vamos a poder ver las tierras del rey Arturo. Luego no les gustó el clima, no les gustó la cerveza, no les gustó la comida, no les gustó la gente, pero en principio iban muy emocionados por ir a los lugares, a los escenarios, ¿no?, de sus narraciones. Tanto le gustaban a Felipe estas competiciones, estos pasatiempos, que fíjense lo que le dice su padre en 1543. En 1543 Carlos V deja unas instrucciones para el gobierno dirigidas al príncipe Felipe y le dice: ojo, otros muchos habrá que para lisonjaros y traeros a su voluntad nunca entenderán sino en divertíos en placeres, así en justas, torneos, juegos de cañas, caza, como en otras cosas por ventura aún peores, de que habréis de estar muy recatado y guardaos de ello en todo caso. Es decir, Carlos V sabe que para medrar en la corte, dado que al príncipe le gustan los pasatiempos, algunos cortesanos van a utilizar estas fiestas para granjearse, ¿no?, el favor del príncipe y para intentar medrar, ¿no?, y ascender en la corte. Así que, ojo, a ti te gustan mucho, muy bien, pero ten cuidado porque lo van a usar para intentar manejarte. El príncipe se desenvolvía bien en esto y, desde luego, no dejó nunca de participar en estas fiestas, yo creo que controlando muy bien también a esos cortesanos que en ningún caso fueron demasiado díscolos. El príncipe, desde 1535 aproximadamente, que es la fecha en la que él tiene casa propia, permítame una aclaración, hasta 1535, desde su nacimiento en 1527, el príncipe no tiene casa. El príncipe depende de la casa de la emperatriz. Es decir, todos los sirvientes son los de su madre, ¿de acuerdo? Pero en 1535 se le pone casa propia y ya va a contar con sus propios oficiales, con sus propios servidores, con su propio tesoro, con su propia biblioteca y también poco a poco con su propia armería. Al principio es la armería de un niño, pero poco a poco va siendo ya la armería de un joven, de alguna manera, enfilado hacia la vida adulta. Desde ese primer momento, Felipe II se va a encargar, como habían hecho sus ancestros, de tener a los mejores armeros a su servicio. Les paso algunas piezas, solo por curiosidad, como esta que se conserva en Viena, realizada por uno de los armeros favoritos del príncipe, Desiderius Hellsmith, de un largo linaje de armeros que habían trabajado ya para Maximiliano I. O, por ejemplo, esta armadura, también de Hellsmith, que se llama de la labor de las flores, por esa decoración de tipo vegetal que pueden ver en las bandas doradas, una decoración fantástica. Hoy las armaduras, no sé si nos evocan con claridad el lujo de estas piezas, pero tienen que imaginar que no solamente son piezas prodigio de la ingeniería,
con toda la movilidad. Por ejemplo, los guanteletes tienen una movilidad increíble para los dedos, los codos, los hombros, pero cómo están ensambladas es increíble, ¿no? Pero la decoración siempre, el grabado, la decoración al aguafuerte, todo tipo de motivos ornamentales realizados con gran primor, son piezas realmente increíbles. Y por cierto, hechas a medida. Los armeros tomaban moldes de cera de las distintas partes del cuerpo para luego fundir las piezas y hacerlas a medida de su poseedor. Eran un poco como la alta costura masculina, podríamos decir, ¿no? De hecho, tenemos noticias de cuando se están haciendo armaduras para los soberanos cuando son pequeños, en una edad complicada, porque los niños crecen muy rápido, ¿no? Y, por ejemplo, en el Museo de Viena se conservan 2 armaduras de Carlos V cuando tenía 10 años. La primera sin terminar. ¿Por qué? Porque le tomaron medidas. Cuando hicieron las piezas y se las fueron a probar, ya le estaba pequeña la armadura, así que no se terminó y hubo que hacerle otra, ¿no? Piezas muy exclusivas, piezas muy caras, que son no solamente una protección, sino casi podríamos decir un escaparate de esa ostentación, de esa magnificencia de la que yo les estaba hablando. Esta, por ejemplo, es de otro armero, un armero ya no del círculo de Innsbruck, sino del círculo de Landshut, Wolfgang Grossedel, que se convierte en el armero favorito de Felipe II en la década de 1550. Esta es una armadura preciosa que ustedes pueden ver en el Museo de las Colecciones Reales en Madrid, ahora mismo está expuesta, y es la armadura que se hizo en concreto para el viaje a Inglaterra. Esta es la armadura que usó Felipe II en los festejos que se celebraron en Inglaterra en 1554, cuando contrajo matrimonio con su segunda esposa, María Tudor. Este es un poco el contexto, este es el mundo de las fiestas caballerescas, este es el personaje que nos ocupa, Felipe II. Vamos a ver lo que ocurre en Alcalá y por qué es tan importante. En diciembre de 1547, después de las cortes que se habían celebrado en Monzón, el príncipe Felipe decidió acudir al encuentro de su familia. En concreto, va a venir a Alcalá de Henares, que vemos en esta imagen de Antonio de las Viñas, le llamamos en español. Ya saben que en España siempre nos gusta cambiar los nombres, sobre todo si son extranjeros y son de difícil pronunciación. Así que a este señor, Anton van den Bingaerde, pues le llamamos Antonio de las Viñas, un dibujante excelente. Un dibujante que trabajó al servicio de Felipe II haciendo vistas de ciudades y, como pueden ver en este caso, hace esta vista de Alcalá. Felipe II viene a esta ciudad a encontrarse con su familia, en concreto con sus hermanas, doña Juana, doña María, pero también con su hijo el príncipe don Carlos. Don Carlos había nacido en Valladolid en 1545, o sea que era todavía un bebé casi, podríamos decir, cuando su padre viene a su encuentro a esta ciudad. La reunión se produce en un contexto muy singular, porque justo viniendo a Alcalá se reciben 2 noticias. 2 noticias que son de alguna manera el detonante de por qué hay que festejar este paso de Felipe II por Alcalá. La primera noticia es que su hermana, doña María, debería contraer matrimonio con Maximiliano. Maximiliano es su primo, futuro emperador Maximiliano II. Ese matrimonio va a tener lugar en Valladolid y además María y Maximiliano van a quedar como gobernadores del reino. Así que una primera noticia importante, una celebración de un matrimonio, esa noticia llega a Alcalá en este momento. Pero la otra noticia es que don Felipe debía partir de inmediato a Europa. Debía partir de inmediato a Europa porque su padre le está esperando para poder recorrer los dominios que algún día va a heredar. Se trató de aquel viaje que, fíjense, si fue feliz, si fue fantástico, que las crónicas denominaron el felicísimo viaje. Es el viaje que hace Felipe II entre 1548 y 1551, recorriendo Italia, Alemania, los Países Bajos y, de alguna manera, conociendo aquellos territorios y presentándose en sociedad, ¿no? De alguna manera presentándose ante quienes serán en algún momento sus súbditos. 2 noticias muy importantes que van a hacer que Alcalá se convierta en un escenario de celebraciones. Dicen los cronistas, por ejemplo, allí, en Alcalá, se detuvo el príncipe algunos días recreándose en muchas justas y torneos y otras fiestas reales que allí se hicieron. Un poco escueto, pero nos dice como que lo más importante de lo que ocurrió aquí fueron esas fiestas. O Cabrera de Córdoba, que es más prolijo en detalles, dice: celebraron la llegada del príncipe con varios festines, no puede faltar una buena comida, ¿verdad? Varios festines y torneos de a pie y de a caballo con gran solemnidad, especialmente el de la isla de Henares, que fue de los más célebres de que hay memoria, por grandeza, ornamento,
gasto, es decir, si gastas mucho, eso es digno de memoria, ¿no? Gasto, orden, sucesos de caballería, todo ello digno de escritura y de alabanza, donde la excelencia de este príncipe resplandeció gallardo y buen caballero. Es decir, el cronista, en este caso Cabrera de Córdoba, es consciente de que esos festejos caballerescos son un escaparate fundamental, en este caso, de esa nueva etapa que comienza el príncipe Felipe, la etapa que tiene que ver con su presentación en Europa como el futuro heredero. ¿De acuerdo? Esta idea del heredero es importante y a ello voy a volver también después. Los festejos en Alcalá tuvieron lugar entre enero y marzo de 1548. Sabemos que hubo combates a pie, hubo combates a caballo y también lo que hemos denominado antes las aventuras, celebrándose, nos dice la documentación, delante de palacio, una definición demasiado escueta, pero haciendo referencia al palacio arzobispal donde posó la corte esos días. También sabemos que se celebraron estos combates en el patio de palacio, es decir, en el interior del palacio donde posaba la corte, también en la villa, sin que sepamos lamentablemente en qué plaza o en qué escenario urbano pudieron tener lugar, y sobre todo en el campo, es decir, en las afueras, sin que tampoco se nos diga dónde. Pero en todo caso se nos definen los espacios o los escenarios de la fiesta, de más privado en el interior del palacio a más público en la villa y en sus afueras. Lamentablemente no les puedo dar muchos detalles concretos de quiénes fueron los contendientes, cuáles fueron las normas de este torneo, quiénes fueron los vencedores, porque las noticias que yo he logrado encontrar sobre esta celebración pertenecen a la sección del archivo de Simancas de Contaduría Mayor de Cuentas, es decir, son los gastos de los festejos de Alcalá. Y los gastos, como se pueden imaginar, dan muy pocos datos respecto a quién o cómo. Simplemente se nos dice no sé cuántas lanzas, tantos maravedís, no sé cuántos escudos, tantos maravedís. Pero de eso podemos extraer algunas noticias interesantes como van a ver. Sin duda, ese último festejo, el que tuvo lugar en el campo, es decir, en las afueras de Alcalá, fue sin duda el más importante. Porque se celebró no como un combate singular, ni tampoco como un combate grupal, sino más bien como esas aventuras que yo antes les describía. Tuvo lugar el 15 de marzo en las afueras de la localidad y contó con un despliegue muy singular de arquitecturas efímeras. Ojo con esto. No solo se construye una liza para pelear, sino que cuando tienen lugar estas aventuras se construyen unas auténticas escenografías teatrales. Se construyen a veces, por ejemplo, puentes para pelear en el asalto a un puente. Se construyen edificios, arcos triunfales, casas, todo tipo de elementos que son el escenario teatral donde tienen lugar estos festejos. Y nosotros sabemos bastantes cosas de lo que ocurrió en Alcalá. Y seguramente esas arquitecturas efímeras, aquí les muestro esta imagen, ¿no?, del libro de Jacques de Lalaine al que antes me refería, donde tenemos un pabellón, donde tenemos una dama con un unicornio, que sería la que serviría un poco de leitmotiv literario a la celebración de los festejos, una fuente, una peña, ¿no? Tenemos ahí una roca que se intuye. Bueno, pues todo esto era de cartón piedra, todo esto era una arquitectura efímera que se levantaba para servir de escenario a las celebraciones, ¿no? Probablemente tendrían que ver con el Amadís o con otras narraciones, pero no nos queda todavía, al menos de momento, muy claro. Fíjense, sabemos lo que se hizo en Alcalá. Un palenque, es decir, la liza donde se va a combatir. Se hizo también una casa, 3 puentes y otros edificios de madera. Es decir, un auténtico pequeño poblado donde los contendientes iban a luchar, ¿no?, en los distintos espacios de esta escenografía complicada. Además, sabemos que esa casa, a la que hace referencia la documentación, estuvo ornamentada con tapices. Y no solamente les interesaba levantar la arquitectura efímera como si fuera la escenografía, no el decorado de una representación teatral, sino que era practicable, se podía entrar porque por dentro la casa estaba decorada con tapices, ¿no? Y también sabemos que todas las arquitecturas de madera estuvieron ornamentadas con reposteros con las armas reales. Todo un despliegue de arquitectura efímera para celebrar ese torneo que fue comenzado, ¿no?, con el desfile de los contendientes, con los músicos, con las distintas cuadrillas y todos los participantes. Pero un torneo además que tuvo una peculiaridad. Las fuentes se refieren a él como torneo blanco, y esto es importante, ahora vamos a verlo.
Al principio podríamos pensar que la denominación de blanco tiene que ver con las armas que se utilizaban. Todos ustedes han oído eso de caballero de brillante armadura, ¿eh? Se solían referir las documentaciones de esta época a blanco cuando eran armas pulidas, las armaduras de placas perfectamente limpias, perfectamente pulidas, perfectamente bruñidas, ¿no? Es verdad que muchas veces los cronistas se refieren a las armaduras de este modo, pero no, las cuentas, los gastos de los festejos de Alcalá nos hacen ver que es que los contendientes vistieron de color blanco. De hecho, los gastos de la casa del príncipe Felipe y de otros participantes tienen muchos gastos consignados a telas y ornamentos de color blanco. ¿Por qué el blanco? Esto no es algo casual, esto realmente es muy importante y el príncipe Felipe llevaba vistiendo de blanco ya algún tiempo. Vistió de blanco en Valladolid en 1544, viste de blanco en Guadalajara en 1547, viste de blanco en Alcalá en 1548 y va a vestir de blanco también en el Felicísimo Viaje. Porque el blanco es el color del que aspira a ser candidato a algún puesto, ¿no? El que va a promocionar a un puesto de responsabilidad. El príncipe todavía era príncipe, pero era el heredero. Así que el blanco le identifica de alguna manera como el que va a ocupar ese cargo. Pero también el blanco, en las novelas de caballería, es el color de los héroes. Los caballeros blancos son los virtuosos, los héroes. Sir Galahad en el ciclo artúrico viste de blanco, Amadís viste de blanco. Incluso muchas veces el color blanco es el de los caballeros que todavía no han destacado en un hecho de armas realmente singular. Así que el color blanco es muy simbólico. Frente a eso está el negro. Los caballeros negros, siempre las narraciones medievales, ¿no? Cuando aparece un caballero misterioso que es el villano, siempre es el caballero negro. Y casi siempre no tiene nombre, o tiene un nombre muy extraño, o es un caballero desconocido, ¿no? Así que el blanco en este caso es muy peculiar, como ven, un color que tiene que ver de alguna manera con un significado muy acorde con el momento político que vive el heredero, que vive don Felipe como heredero, optando a ocupar en el futuro un puesto de autoridad. Pero sabemos que en Alcalá, pues todo el séquito del príncipe vistió con una librea de color blanca, e incluso su hermana, la princesa doña Juana, que asistió al campo a ver este pasatiempo, también vistió de blanco y su montura llevaba una gualdrapa de color blanco. Así que todos los participantes, hasta los espectadores, como ven, se meten en el papel, de alguna manera contribuyen a la escenificación de estos festejos. Pero además del torneo blanco, o de calificar el torneo de blanco, también las crónicas nos dicen que fue a la antigua. ¿Y esto qué quiere decir? Por eso les traigo esta medalla que hace Leone Leoni del príncipe Felipe, donde ven en el anverso al príncipe, vamos a verlo más cerca, vistiendo una armadura muy especial. Porque esta referencia a la antigua quiere decir que las armaduras que se vestían eran armaduras a la imitación de las armaduras romanas, algo muy propio en el Renacimiento cuando se tienen los ojos vueltos a la cultura clásica. En este caso, la medalla me servía para que ustedes vieran un poco esta emulación. Ahí tienen al príncipe Felipe, y si ustedes se fijan, no solamente viste una especie de capa, una especie de toga encima de la armadura, sino que la armadura va decorada como con mascarones, como con grutescos, y las sombreras con esa especie de láminas que cuelgan, ¿verdad?, como estamos acostumbrados a ver también en las películas, por ejemplo, cuando se caracteriza a un soldado romano, De hecho, si ustedes ven alguno de los ejemplos que les muestro, pues tenemos algunas imágenes, aunque no corresponden a este momento ni a España, son imágenes de un libro de torneos de Nuremberg, en Alemania, pero pueden ver cómo los contendientes visten emulando, visten como disfrazados, digamos, de romanos, ¿no? Con esas armaduras que imitan la anatomía, imitan la musculatura y que de alguna manera, pues, evocan ese mundo antiguo. No sabemos qué armadura vistió Felipe II en Alcalá, probablemente una armadura que ya se había hecho para los festejos de Valladolid en 1544 y que podría ser muy parecida a esta que sí conservamos, y es la que le regala a Felipe II el duque de Urbino, Guidobaldo de la Rovere, y que se conserva en la Armería Real de Madrid, en este caso una obra de un armero italiano muy importante, Bartolomeo Campi, para que vean cómo tiene esa especie de falda de láminas, ¿verdad?, de launas, y por ejemplo también cómo el peto reproduce la musculatura, reproduce la anatomía, y en este caso es muy interesante porque tiene como unas cabezas como monstruosas en las sombreras de la que cuelgan también pues esas láminas. Probablemente la armadura de don Felipe pudo ser parecida a esta. Pero tenemos más datos, Sabemos que su pintor, Diego de Arroyo, claro,
Ustedes, si yo digo pintor de Felipe II, ustedes dicen Tiziano, ¿eh? Claro, son los pintores, digamos, de pincel, ¿no? Los pintores de labor fina. Pero el que está al servicio de Felipe como pintor, es decir, de hombre para todo, lo que tenga que ver con labores de pintura, desde pintarle un mueble hasta hacerle diseños arquitectónicos, ese es Diego de Arroyo, que a lo mejor el nombre no le suena, pero es un hombre muy importante, un hombre muy versátil, era diseñador de arquitecturas, escenógrafo, pintor, un hombre que está al servicio de la caballeriza de Felipe II, y sabemos que para Alcalá hizo un diseño, para luego enviarlo al platero de don Felipe, un diseño, leo, de un caballero armado sobre un caballo, con escudos diferentes, para que su majestad escogiera el que prefería, y una celada, un casco, con una arpía para que se hiciese de plata. Es decir, en este intento de emular las armaduras de la antigüedad, don Felipe y sus compañeros iban a vestir una pieza muy especial. De hecho, el platero del príncipe, Manuel Correa, recibió un pago por una obra definida de esta manera: 2 arpías de plata con 2 alas cada una, el rostro de hombre y una sortija en la boca, pies de águila y cola de lagarto, y encima de las alas 4 cañones para poner plumas. 2 arpías, eran 2, una para el príncipe Felipe y otra para su compañero en este combate, la persona que le asistía en el combate, que era en este caso Ruy Gómez de Silva, su compañero en todos los festejos de juventud. O sea que fíjense, no hace justicia el dibujo que les estoy poniendo, pero imagínense a Felipe II vistiendo una armadura de este tipo y sobre el casco una arpía de plata, todo emplumado, y así se presentó en la liza. Desde luego la imagen sería digna de mención, ¿no? Sin duda, una imagen sacada casi, digamos, evocando, ¿no?, las novelas de caballerías. Además, sabemos que su sastre, no sabemos más que su nombre, de nombre Enrique, hizo para Ruy Gómez de Silva y para el príncipe todas las ropas de color blanco, especialmente aderezos de terciopelo blanco a la antigua, con faldamentos a manera de launas y torzales de plata forrados en telilla y en bocací. Es decir, una vestimenta muy lujosa, emulando la antigüedad para aparecer en la liza. Díganme si con todo este tipo de ornamentos, con todo este tipo de decoraciones, al final que supieran manejar la espada parece lo de menos. Aquí lo que se trata es de mostrarse en público de esta forma muy lujosa y muy aparatosa, ¿no? Como ocurrió en otras fiestas caballerescas, ¿no?, también como en Valladolid había ocurrido en 1544, pues vemos que lo mitológico, lo profano, comienza a cobrar una gran importancia, ¿no? Y todos los motivos que proceden de las novelas de caballerías también. Es un momento, pues, muy en contexto, ¿no?, con ese renacimiento al que antes también me refería. Si no sabemos qué armadura, porque no conservamos más que esta a la antigua, pudo usar Felipe en Alcalá, alguien dirá, por la fecha la de Bartolomeo Cambi cuadra. Sí, pero es que el regalo es posterior. Esta no había llegado todavía a la corte, por lo tanto no sabemos cómo pudo ser, pero sería parecida. Pero también por la fecha imaginamos que aquí en Alcalá don Felipe pudo usar esta armadura. Esta armadura que es del arnés llamado de Lacerías, que le diseña Desiderius Hellsmith, su armero favorito en la década de los 40, y que es muy especial, como pueden ver, porque tiene una especie de falda, una falda además preciosa, que está decorada con unos grifos y con los eslabones de la Orden del Toisón de Oro. Es decir, es una armadura cuya decoración es una decoración, digamos, dinástica, que esto también es muy importante. Cuando tú te pones la armadura, te estás vistiendo con una serie de valores, de virtudes, con una serie de características heroicas. No solo es que luego sepas combatir bien, es que lo que llevas puesto te identifica ante los demás. Y en este caso, esos emblemas de la Orden de Caballería del Toisón de Oro era fundamental, ¿no? Es un emblema que alude al linaje. Pero el porqué de la falda, esta armadura es para combatir a pie. Y para combatir a pie, por ejemplo, usando el hacha o la espada. Y esas faldas lo que permitían era que los golpes del enemigo resbalaran y era una pieza, digamos, que evitaba ser derribado, ¿no? O al menos dificultaba el ser derribado. Así que las armaduras, como les decía antes, son un prodigio de la ingeniería, si me permiten la comparación, como están viendo, ¿verdad? Bueno.
Vinculada a la caballeriza, que es uno de estos departamentos, ¿no?, de la Casa Real, encargada de lo relativo a la guerra y a los festejos caballerescos, tenemos varios artífices. Ya les he citado a este Diego de Arroyo, ¿no?, que fue también rey de armas, pintor decorador y ocupó distintos puestos, como les decía. Fue muy importante, fue muy protagonista en estos festejos de Alcalá. Sabemos que él hizo, por ejemplo, cito textualmente, un dibujo en papel para que luego construyeran 2 arquitecturas a manera de arcos triunfales. Es decir, hubo 2 arcos triunfales también decorando los festejos caballerescos de Alcalá. También 2 escudos con las divisas de Su Alteza para poner en el arco de la fiesta y torneos que Su Alteza hizo en el campo de Alcalá. O sea, diseñó los arcos triunfales, probablemente diseñara también el puente y la casa a la que antes me he referido, diseñó también los escudos con las divisas que se iban a colocar en esa arquitectura y por todo ello pues va a cobrar, ¿no?, una gran cantidad de maravedís, también por los diseños de los reposteros con las armas de Su Majestad que decoraron toda la arquitectura. Los gastos del príncipe, de la casa del príncipe en este momento fueron muy considerables. No solamente toda la arquitectura efímera, no solamente los detalles de la armadura, de las vestimentas que les he relatado, sino que como organizador de los festejos, Felipe corrió con los gastos también de los premios que se entregarían tras cada combate. Vamos a ver cuáles fueron. Sabemos que aquí en Alcalá, en los torneos de febrero y marzo, entregó los siguientes premios. Les ahorro las cantidades de maravedís, que no van a ningún lado, pero sí fíjense el tipo de pieza que se entregaba como premio, realizado además por su platero Juan de Soto. Cito, 3 joyas, y quédense con este detalle porque es curioso, 3 joyas que se perdieron, luego voy a ver a qué se refiere, que se perdieron en una justa que yo hice en esta villa de Alcalá, que fueron, primera joya, una calabaza de oro con 240 granos de perlas pequeñas. Segunda, una sortija con un rubí. Y la tercera, otra joya que es una medalla con un camafeo, todo de oro, los cuales precios ganaron en la dicha justa los que iban en la partida del conde de Tendilla. Eso de que así se las ponían a Felipe II, que dicen nuestros refranes, no, aquí el príncipe no ganó los premios. O sea, organiza el festejo, paga las joyas que se van a entregar y no ganó ninguna, porque nos dice, al describir el gasto de estas joyas, que fueron ganados por los que justaron en el equipo del conde de Tendilla, de Íñigo López de Mendoza, luego personaje fundamental, ¿no?, en lo que se refiere a las operaciones militares de Felipe siendo ya rey, incluso, por ejemplo, en las Alpujarras contra los moriscos antes de que llegara don Juan de Austria, un personaje muy importante en el ejército filipino. Bueno, pues en esta época se ve que también ya se le daban bien las armas, ¿verdad?, porque él y su equipo ganaron estos premios. Pero para el torneo, ¿no?, del campo, el torneo que se hizo en las afueras de Alcalá, dice lo siguiente: mandó Su Alteza comprar las siguientes joyas, que ahora les voy a relatar, para el torneo de Alcalá que se hizo en el campo, y se perdieron todas. O sea que tampoco ganó ninguna el príncipe Felipe. Y sabemos que fueron una pieza de oro tallada y esmaltada con los colores de negro y blanco. Otra pieza que era una medalla de oro que tiene el rostro de una mujer y todo el cerco esmaltado de blanco y negro. 2 jarricas de esmeraldas y vidrio guarnecidas de oro, con sus asas y su cadena esmaltadas de blanco y negro. Una sortija con una mano esmaltada de blanco, con un rubí tabla, un rubí cortado de una manera determinada. Que todo se perdió. O sea que en este caso, como les digo, tampoco ganó ninguna de las joyas el príncipe Felipe, sin que sepamos en este caso en el torneo del campo quién pudo ganarlas. Lamentablemente, como ven, son noticias muy concretas, sobre todo relativas a gastos y demás, que tal vez pues en algún momento la documentación nos permita profundizar un poco más, ¿no?, en quiénes fueron los que compitieron, quiénes ganaron esos premios y por qué. No sabemos por qué se dio la sortija, si fue al que mejor combatió con la lanza o al más gallardo con las damas, no lo sabemos, pero en todo caso nos permite entender un poco cómo este torneo de Alcalá se enmarca en lo que era muy común en esta época, esos torneos de aventura en los años 40 del siglo XVI. Entre 1549, ¿no?, a finales de 1548 y ya en 1549 y 1550, Felipe II va a recorrer, como les decía, Europa. Ese viaje de presentación, ese llamado felicísimo viaje, que fue tan espectacular y tan importante en lo político y en lo cultural,
que de él se van a escribir varias crónicas. Les pongo dos de ellas, una en alemán, que se dedica fundamentalmente a los torneos y justas, y otra escrita en español por Calvete de Estrella, un humanista al servicio de Felipe II, que es un libro fantástico, una fuente de conocimiento de cómo funciona la corte en el siglo XVI espectacular. No tienen que leer el ejemplar original, se ha hecho una reedición en el año 2001, si no me equivoco, muy fácilmente accesible por si quieren consultarlo, con unos estudios preliminares. Merece la pena para conocer todo ese viaje y para conocer, insisto, cómo funcionaba la corte, ¿no? Y Calvete de Estrella nos va describiendo cada entrada en cada ciudad, cada fiesta, cada recibimiento, cómo se levantaban arcos triunfales por todas las ciudades por las que pasaba el príncipe Felipe. Pero sobre todo todas las crónicas nos hablan de lo que pasó en 1549 en la localidad de Vannes, o como decimos en España, Vinche, que era la localidad donde María de Hungría, hermana de Carlos V y tía de Felipe II, disponía de un palacio de recreo. Ella era la gobernadora de los Países Bajos. En esta localidad de Vannes ella tenía un palacio de recreo. Allí va a recibir a Felipe. De hecho, aquí pueden ver, está María de Hungría, su hermana Leonor, su hermano Carlos V y el joven príncipe Felipe. Me gusta el dibujo porque tiene una actitud muy familiar, una actitud como de cariño, ¿no? Con la mano posada sobre él. Su tía María de Hungría tiró la casa por la ventana para recibir a Felipe en su palacio. Piensen que estas pinturas que se ven en el dibujo eran pinturas de Tiziano, por ejemplo. Se decoraron las habitaciones del príncipe Felipe con los mejores tapices, pero sobre todo se organizó un torneo. Se organizó un torneo que comenzó con unos hombres musgo, unos hombres como si fueran hombres vegetales, hombres vestidos de planta, que entraron en el baile y secuestraron a las damas y entonces dejaron un mensaje. Las damas han sido secuestradas, el brujo va a dominar el mundo. Solo, dice la profecía, que un príncipe desconocido podrá deshacer este entuerto. Entonces comienzan los festejos, el príncipe Felipe no está por allí, no sé, se habrá ido a algún sitio. Hay un caballero anónimo que nadie conoce, que nunca se levanta la celada del casco, y le preguntan, ¿cómo se llama usted? Y él responde, Beltenebros, como el personaje de Amadís. Bueno, pues apuntamos a Beltenebros en el combate, ya que el príncipe no está, no sabemos dónde se habrá ido. Entonces combaten y este tal Beltenebros va ganando todas las pruebas. Va ganando todas las pruebas, y la última, para vencer al brujo, consistía en sacar una espada que estaba clavada en una roca. Y solo un príncipe virtuoso podía sacar la espada. Entonces, por cierto, una espada maravillosa que tenemos descrita en la Contaduría Mayor de Cuentas de Simancas y que tenía en la empuñadura la representación de David matando a Goliat. También una lectura simbólica muy especial. Bueno, pues este Beltenebros desconocido saca la espada de la roca y consigue vencer al brujo y deshacer el entuerto. Entonces todos dicen, por favor, ¿quién es usted? Levántese la visera, ¿no? del yelmo. Entonces se levanta la visera y todos se dan cuenta de que era el príncipe Felipe. La profecía se había cumplido y un príncipe consiguió deshacer ese maleficio, ¿no? Estos festejos de Vannes, así se los he contado muy rápidamente, estos festejos son el culmen de la teatralización. Y aquí podemos imaginar que está todo guionizado. Es decir, para que Felipe gane los combates, todo está preparado para que él llegue a sacar la espada de la roca y se cumpla la profecía. Creo que es el cenit de la teatralización de los festejos. Pero lamentablemente para la historiografía, esos festejos eran los únicos o han sido los más importantes de todos los que se celebraron en el siglo XVI. Sobre todo porque esa historiografía ha salido de la pluma de historiadores extranjeros, ¿no? Nosotros, con noticias como la de Alcalá en 1548, nos damos cuenta de que ese tipo de celebraciones teatrales, con arquitecturas efímeras, con ese despliegue de ornamentación simbólica, el color blanco al que me he referido, nos damos cuenta de que en los años 40 en España ya se estaban celebrando festejos de ese tipo y que los de Vannes son una culminación, pero no es algo que surja ex novo, sino que Valladolid 1544, Alcalá 1548 son el precedente de lo que va a ocurrir luego en Europa. Por lo tanto, no tenemos que construir nuestra historia mirando a Vannes y pensando que lo que aquí se hacía era muy cutre y no llegaba a la altura, sino que efectivamente aquí ya estaba poniéndose un poco sobre la mesa los condicionantes de este tipo de festejos. Estos festejos, además, suponen de alguna manera
no solamente la continuación, ¿no?, de una tradición, forman parte de la educación del príncipe, pero también de alguna manera tienen que ver con una puesta en escena del papel del heredero y una preparación de alguna manera para su propio ejercicio del poder. Cuando vemos, por ejemplo, con quién combate el príncipe Felipe, quiénes forman parte de sus cuadrillas, de sus equipos, nos damos cuenta de que son los hombres que en el futuro van a ocupar los cargos de poder en la corte. Por ejemplo, en Alcalá es Rui Gómez de Silva el que está al lado del príncipe, fundamental, ¿no?, en el partido ebolista, en el partido pro-portugués, que luego va a jugar un papel fundamental en la política de Felipe II una vez que él sea rey. Sus futuros mayordomos, sus futuros sumiller de corps, su futuro caballerizo, todos los personajes que serán alguien en la corte del futuro rey ya estaban formando parte de sus equipos en estos festejos de este momento. Por lo tanto, de alguna manera, el carácter simbólico en cuanto a lo caballeresco, el carácter simbólico en cuanto a la presentación del heredero, pero el carácter simbólico de estos festejos también, lo que va a ser la vida política del futuro, es sin duda muy, muy singular. Festejos como los de Alcalá y esa transformación de la Casa del Príncipe, ¿no?, siguiendo el protocolo borgoñón a partir también de este año, de 1548, va a contribuir a la apropiación de un lenguaje, de unos modos y de unos usos que a la larga el príncipe Felipe va a adoptar como suyos. Y en cuanto a soberano, especialmente vamos a verle ser un digno heredero, ¿no?, de sus sucesores y continuar con todas estas tradiciones del mundo caballeresco en una época en la que, sin embargo, poco a poco la caballería va a entrar en declive. Piensen ustedes que cuando Felipe regresa del viaje de Europa, en 1556, cuando su padre abdica en Felipe II, Felipe ya rey, no va a volver a participar en ningún festejo caballeresco. De hecho, no le vamos a volver a ver participar tampoco en la guerra. Su primera presencia en el frente de batalla fue en 1557, en la batalla de San Quintín. Después no volverá a pisar un campo de batalla ni tampoco volverá a participar en festejos caballerescos. Podemos ligarlos, por lo tanto, a su etapa de juventud, a esa etapa de preparación para el gobierno, a esa etapa de formación de quien fuera luego el perfecto príncipe del Renacimiento, de quien fuera luego Felipe II. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y a continuación escucharemos a Tielman, Bruit de Guerra.
Y a continuación, Javi Java nos comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico, futuroimperfectoadh@gmail.com. Por la red social X, @f_imperfecto. Y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music. Y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y también con la Institución de Estudios Complutenses. Por teléfono 624 66 0501. También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. Y ahora escucharemos a Claude Gervaise, Danzas Reales.
Esto fue Alcalá Festejante. Les esperamos en nuestro próximo programa, La ciudad como escenario, fiestas y usos efímeros del espacio en Alcalá de los siglos XVI y XVII, con la profesora Consuelo Gómez López. Y como decía Maflay, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. A continuación escucharemos a Luis Narváez, Fantasía sobre Guárdame las vacas.